Ok, bueno, la clase pasada, tengan presente que me corresponden dos temas, las medidas cautelares y las medidas provisionales. Las medidas cautelares, propiamente dichas, están denominadas así dentro del procedimiento administrativo general, y las medidas provisionales dentro de el. Vamos a ver un ratito, por favor. Esto acá. Ok, así mejor para quedar más de acuerdo con lo que estamos diciendo. Entonces, indicamos que existe la necesidad por parte de la administración, dentro de la tutela de derechos que tiene la relación a los administrados, y dentro de la posibilidad de aseguramiento de aseguramiento de las resoluciones, de la eficacia de las resoluciones administrativas, tiene dentro del procedimiento administrativo sancionador la facultad de dictar medidas cautelares. Indicamos en la clase pasada, en su momento, que las medidas cautelares llevaban como objeto el aseguramiento del acto administrativo relacionado con los derechos del administrado que somete a la administración para la tutela correspondiente, la tutela administrativa correspondiente. Hemos explicado cuáles son los requisitos, las características, las condiciones, la necesidad, el peligro en la demora, la existencia de un acto administrativo, usualmente la existencia de un procedimiento administrativo, perdón, y no necesariamente la existencia de un acto administrativo, sino lo que intenta es asegurar el acto administrativo, y por lo tanto debe haber una motivación, una proporcionalidad, un aseguramiento en el derecho. Ahora vamos a ver el otro tipo de medidas, pero dentro de un procedimiento sancionador. Tengan en cuenta que, y para esto tenemos que verificar bien los conceptos relacionados a lo que son la facultad sancionadora. La administración pública tiene como facultad la posibilidad de poder acá no tengo esto, bueno. La administración pública tiene la posibilidad, tiene la facultad de sancionar. ¿Qué ocurre, no? Ante el incumplimiento de una norma legislativa, lo que debe operar por naturaleza, debe operar de operar una sanción por parte de la administración. Es decir, las leyes y las normas están dadas para que estas normas se cumplan, ¿no? Si está aprobada dentro de una reglamentación, por ejemplo, lo que me ha ocurrido hoy día, ¿no? Ha sido, y por eso hemos empezado un poquito después de la hora determinada. Se ha aprobado acá en Arequipa una ordenanza municipal en la cual prohíbe el ingreso de vehículos ya por determinados números de placas. Entonces, hay una excepción dentro de la norma, que es la cual yo me estaba acogiendo, que es la excepción de aquellas personas que realizamos actividades de comercio, industriales o de servicios dentro de la zona céntrica de Arequipa, donde está ocurrida la limitación. Lo que hice yo, me paró la policía y lo que mostré fue mi tarjeta y mi documentación correspondiente, que yo realizaba actividades en Arequipa. Pero me pidieron la licencia de funcionamiento. El personal del estudio no estaba en la oficina, demoramos unos minutos, pero al final le enseñé la licencia de funcionamiento y eso me permitió que no me pongan una multa, ¿no? Entonces, la administración municipal, dentro de las funciones que tiene, de las competencias de tránsito aprobadas
por la Ley Orgánica de Municipalidades, y dentro de ellas tienen la posibilidad de limitar el ingreso de vehículos dentro de determinadas zonas, precisamente por favorecer el interés público, es decir, por favorecer la circulación y el correcto tránsito a nivel de, de, de la zona céntrica de Arequipa, es que eh, puede realizar este tipo de limitaciones y mediante los normativas formales, ¿no? Es decir, una ordenanza municipal. Y que en caso que yo no hubiese tenido o realizado ningún tipo de actividad que estaba dentro del régimen de excepción, debería de proceder a multarme. Todo esto mediante un procedimiento administrativo sancionador debidamente estructurado y con arreglo a ley. La ley del procedimiento administrativo general, precisamente en la acápites que señalaba, como les indiqué en la clase pasada, la podemos dividir en 3 partes, y en una última parte están los procedimientos especiales. Y entre los procedimientos especiales está precisamente el procedimiento sancionador, que tiene otra connotación diferente a un procedimiento general. En el procedimiento general, acuérdense, les comenté en la clase pasada, el administrado se somete a la administración para que la administración pueda emitir una decisión. Usualmente esa decisión está referida con sus derechos e intereses. El administrado tiene ya esos derechos ya reconocidos legalmente, pero por una cuestión de interés público, la administración correspondiente genera ciertos requisitos y ciertas limitaciones para que puedan operar cabalmente en la ejecución de esos intereses. Ejemplo, la dación de servicios profesionales, ¿no? Yo tengo ya mi título profesional, pero para poderlo dar dentro de un edificio, dentro de un estudio, dentro de un buffet necesario, yo necesito una licencia de funcionamiento, ¿correcto? Esa es la concepción de un procedimiento administrativo general. Pero en un procedimiento sancionador la concepción es diferente. Las normas se han dado precisamente para que estas normas se cumplan. Y la administración pública tiene precisamente esa facultad. Le indican que está dentro de la facultad de policía. Yo considero que la facultad de policía abarca contempla muchas más cosas, ¿no? No solamente la coerción, no solamente la sanción. Yo creo que la facultad de policía incluye incluso las actuaciones de tipo normativas, ¿no? Por ejemplo, para mí es facultad de policía de la administración el hecho de emitir una norma municipal, como la que les he comentado, para limitar el ingreso de vehículos al centro histórico de Arequipa. Pero adicionalmente también tiene la facultad de supervisión, la facultad de fiscalización, etcétera, ¿no? Entonces, no es que no se vea esta facultad de policía necesariamente como un impedimento de la administración, cualquiera sea esta, para el ingreso el ingreso de un agente económico al mercado, la permanencia del agente económico al mercado. Eso sí, yo diría que probablemente dentro de esta facultad de policía se encuentra también el hecho de que cuando alguna administración verifica que dentro de dentro de sus competencias verifica que hay algún administrado que haya incumplido con las normas nacionales, con las normas reglamentarias, entonces sí es correcto que deba de imponérsele una sanción, ¿no? Pero como existe a nivel constitucional el principio del debido proceso, y llevado en materia administrativa al principio del debido procedimiento establecido en el artículo 4, numeral 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que trata sobre el debido procedimiento, y llevado a cabo también dentro de el título y el capítulo que corresponde al procedimiento sancionador, debe llevarse a cabo un debido procedimiento. Es decir, el debido procedimiento, entendido como tal dentro del procedimiento sancionador, le da la facultad al administrado que ha sido imputado con alguna posible infracción, para ver si es que se le va a hallar como responsable y por lo tanto indicarle una sanción, va a tener que respetarse derechos, garantías y principios, incluso de orden constitucional, como el derecho de defensa, ¿no?
Para ello, dentro de un procedimiento sancionador, que es importante aludirlo e indicarlo en esta clase, porque debemos de tener en cuenta que estas medidas de carácter provisional se dictan precisamente sobre el procedimiento administrativo sancionador y no a ver, un segundito, por favor, las disculpas del caso. Bueno, disculpen. Entonces, nosotros hablamos de esta facultad, de esta potestad sancionadora que tiene la administración, como una de las potestades más importantes, pero más de mayor gravamen que tiene la administración en relación al administrado, y que por la cual, ante la verificación de indicios de la comisión de una infracción, es decir, el no respeto a la legislación, el ejercer alguna actividad que vaya en contra de una prohibición, entonces la administración debe de sancionar. La sanción como un acto de gravamen, un acto de carga, un acto de castigo, ¿no? De castigo hacia el administrado para que éste no vuelva a cometer, por un lado, esa misma infracción y por otro lado también de un ejemplo para que no vuelva a cometer. La sanción también entendida como no solamente acto de gravamen, sino también como esa necesidad que tiene la administración, la entidad pública, la autoridad, de ejercer esa autoridad, ¿no? Ese principio de autoridad. Caso contrario, pues de nada serviría que se emitan normas y leyes y directivas y ordenanzas que esas no se respeten. Entonces, estamos hablando, en esta parte introductoria de lo que son medidas de carácter provisional, ya estamos refiriéndonos que las medidas de carácter provisional se dan dentro de un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que se encuentra establecido dentro de la facultad y la potestad sancionadora de la administración, que es una de las facultades, ¿no? Que tiene la administración, una de las potestades que tiene la administración. Y para ello, la administración debe de respetar una serie de principios, ¿no? Por ejemplo, el principio del debido procedimiento dentro del procedimiento sancionador, que implica darle la posibilidad al administrado para que se defienda, darle la posibilidad al administrado para que pueda tener un abogado o no, para que pueda presentar pruebas, para que pueda dar descargos, para que sepa cuál es el motivo por el cual se le ha considerado como un posible infractor y se le da el plazo y el tiempo para que pueda absolver esta imputación. Y posteriormente la administración, bajo el requisito de primacía de la realidad, es decir, bajo la posibilidad que tiene la administración de poder verificar los diferentes hechos, medios probatorios, verificar también, poder realizar y ofrecer algunos medios probatorios, inspecciones y demás, pueda, bajo una concepción clara respecto a que ha cometido esa infracción, después de haberle dado ese derecho de defensa, pues podrá posteriormente sancionar. Entonces, ténganse presente que este debido procedimiento abarca desde el inicio del procedimiento sancionador, que es de la imputación de cargos, hasta la finalización del procedimiento, que es mediante la resolución, o bien que archiva el procedimiento y el expediente, o bien que sanciona. Entonces, esa es la parte, ¿no? La parte de contradicción no entra dentro del procedimiento sancionador. El procedimiento abarca desde el inicio, que se hace con la imputación de cargos, hasta la emisión de la resolución correspondiente. Existe también el principio de legalidad relacionado con el principio de tipicidad, legalidad principalmente en el cual la administración tiene, desde el punto de vista normativo, estas competencias para tener las facultades dentro
de, el marco de acción correspondiente. Es decir, si va a ser un tema de tránsito a nivel urbano, distrital o provincial, pues tiene que ser la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de sus fiscalizadores, acompañados con la Policía Nacional, en el ejemplo que les había anteriormente planteado. Entonces, debe tener la legalidad principalmente como uno de los principios más importantes de la administración pública. Está entonces, eh, es otro principio, el principio de legalidad, que inicia con la potestad que tiene la administración debidamente reglada, regulada, de poder establecer de poder sancionar y poder realizar un procedimiento administrativo dentro de los hechos que han ocurrido o dentro de la conducta que ha sido calificada como infractora, ¿no? Si es un tema que corresponde a un tema, por ejemplo, de gobierno local o CERFOR, sobre temas de recursos naturales, o el tema de clínicas en relación a gobiernos regionales, la gerencia de salud, etcétera, ¿no? Y relacionado con el principio de tipicidad, porque debe de establecerse claramente también en esta legalidad, debe establecerse cuál es la conducta que ha sido considerada como tal, como infractora, ¿no? Y debe de establecerse así normativamente, porque si no, pues no solamente bastaría que hubiera la competencia de la administración para realizar acciones o actuaciones dentro de determinado sector, sino que adicionalmente debería de considerar cuál es la conducta infractora. Yendo al caso que les he mencionado al inicio, es la legalidad, vendría a ser la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades, que le otorgan competencia a la municipalidad provincial sobre la posibilidad y las facultades que tiene de normar y también regular, supervisar y fiscalizar el control del tránsito urbano. Y la tipicidad sería en todo caso esta ordenanza que en unos articulados fija que es infracción ingresar al centro histórico de Arequipa eh, cuando la placa, el número final de la placa, prohíbe, de acuerdo a esta ordenanza, el ingreso al centro histórico, ¿no? Lo que me iba a ocurrir hoy día, y por eso la demora al iniciar, de unos 5 minutos nada más, iniciar la sesión. Ya, estoy hablando sobre el principio, sobre el procedimiento sancionador, que es importante, y que también tiene dentro de otras, el tema de irretroactividad, el principio de causalidad, etcétera, ¿no? Que no es el objeto del análisis. Imagino que ya habrán revisado todo lo que es procedimiento sancionador. Yo solamente hacer un recuento breve de esta parte del procedimiento sancionador para poder abocarme después a las medidas de carácter provisional, y que las voy a algunas dar a, a mostrar a nivel de ejemplos, y a ver, ojalá que pueda haber una especie de conversación también entre nosotros para que no sea solamente un monólogo. Bueno, entonces, también es importante en el procedimiento sancionador que existan estas características y esta diferencia de estructura, ¿no? Que exista, por un lado, un órgano responsable de realizar la parte de la instrucción, es decir, la parte de la investigación, del acopio de pruebas, de medios probatorios, solicitando a las partes que puedan, sobre todo al administrado, que pueda entregarle algún tipo de información necesaria. Ya no será la parte que resuelva. Y eso es importante porque eso lo vamos a señalar como una de las características importantes de las medidas de carácter provisional dentro del procedimiento sancionador, que ya voy adelantando, que no puede ser y no puede ni debería ser el órgano instructor, es decir, el responsable de la parte instructiva dentro del procedimiento sancionador, el que emita la disposición de carácter provisional, ¿no? Esto no puede ser ni no debería ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaría premunido de los
argumentos necesarios. Doctor Rebasa, disculpe, ¿Sí? está usted en la primera diapositiva, ¿verdad? ¿Cómo dice? Usted está en la primera diapositiva, ¿verdad? Me acaban de comentar que no se mueven las Sí, diapositivas. Ah, ya. no hay problema. Lo que pasa es que estoy haciendo un recuento importante en relación a lo que es el procedimiento sancionador para después abarcar lo que es la medida de carácter provisional en sí. Ya, sí, sí, listo. Ahí estaba aclarando la duda para el alumno. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Ya. Entonces, sí, lo que pasa es que estoy tratando el proceso sancionador, no sé si lo han tocado con algún otro catedrático, pero sí me gustaría dar algunas bases, como la que estoy diciendo ahora, ¿no? Que hay características importantes del procedimiento sancionador que tienen que respetar, la legalidad, la tipicidad, la autoridad, pero entre ellos también las características de la estructura del procedimiento, ¿no? Y a efecto de después referirme a algunos temas sobre temas de medidas de carácter provisional. Entonces, unos minutos más y termino esta introducción, esta parte, tratando de retomar lo que es el procedimiento, lo que es las medidas de carácter provisional y tocar el tema de fondo de hoy día y pasar algunos ejemplos y hacer algunas conversaciones en nuestro caso. Bueno, entonces, para ir terminando esta parte importante del procedimiento sancionador, diremos que los principios que existen del procedimiento, los derechos y las garantías que debe dar la administración para ejercer esta facultad tan importante como es la facultad sancionadora o la capacidad sancionadora de la administración, debe respetarse. No solamente a nivel de propio procedimiento, sino también en el dictado de las medidas cautelares. Entonces, ya iniciamos ya la explicación específica de lo que es las medidas cautelares y diremos que primero es importante que se diferencie esa estructura entre la entidad, dentro de la entidad, entre el órgano dentro de la entidad que conduce la fase instructora y en la que decide la aplicación de la sanción, siempre y cuando la organización de la entidad así lo permita. En materia, por ejemplo, de contrataciones y adquisiciones del Estado, en relación a la imposición de la sanción, una de las objeciones, una de las observaciones que se hacía era que no había esta posibilidad de doble instancia, y era el tribunal el que resolvía tanto en primera instancia y en caso de reconsideración de una facultad de parte del administrado, también resolvían ellos, y además no había un órgano instructor ni un órgano sancionador. Era una de las críticas que se les hacía a lo determinado entre el procedimiento sancionador de la legislación de contrataciones y adquisiciones del Estado. Es importante, por lo tanto, y tomen en cuenta esta indicación que les estoy haciendo sobre la diferencia de la estructura del procedimiento sancionador como una de las características, un órgano que instruye y otro órgano que sanciona. Entonces, ¿quién debería emitir la medida cautelar? La medida cautelar debería ser emitida por el órgano que es el que emite la resolución final. La autoridad que instruye no debería ser la que adopte esta medida de carácter provisional, ¿ya? Esta medida denominada indistintamente dentro del procedimiento también sancionador como medida cautelar. Entonces, no debería ser el órgano que instruye el que dicte la medida de carácter provisional para asegurar la resolución definitiva, que podría recaer con sujeción a lo que pudiera recaer en el acto administrativo sancionador. ¿Ya? Entonces, ¿quién debería ser entonces el órgano que desarrolle esta medida cautelar? El órgano que desarrolle esta medida de carácter provisional debería ser el órgano instructor. Y por último, quien debería realizar la medida, quien debería resolver la medida cautelar es el órgano que va a resolver la sanción. Entonces, ¿cuándo procede el dictado de la medida cautelar? El dictado de la medida cautelar procede desde el momento en que se inicia el procedimiento administrativo. En algunos sectores, por ejemplo en el sector, y así lo determina el texto muy coordenado, el Decreto Supremo 030-2019,
TCM, me parece que sobre libre competencia, determina que en el caso de medidas cautelares podrían dictarse algunas medidas de carácter anticipado para asegurar la posible sanción posterior. Ya, en este caso, hay 5 días, ¿no? Pero lo usual, lo común, es que se tenga que se tenga que resolver la medida de carácter cautelar tenía que emitirse dentro del procedimiento administrativo. Ya, muchos lo dicen desde el inicio de la imputación del procedimiento administrativo. Otros lo indican una vez que haya la autoridad correspondiente, que vendría a ser la autoridad que va a resolver, verifique el expediente y vea de que hay hay una necesidad importante del dictado de esta medida. Un segundo. Ok, bueno, lo que pasa es que, bueno, no sé, se ha juntado todo hoy día en Arequipa parece que están quemando afuera y están todo humo está en el centro de la ciudad y está el señor de la seguridad del edificio me dice si quiero retirarme o no retirarme, pero no, creo que acá todavía no hay mucho problema en relación al humo. Bueno, entonces, iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el órgano, la autoridad que compete decidir sobre la responsabilidad o no del administrado, es la que bajo una decisión motivada. ¿Qué significa decisión motivada? Significa que en base a los argumentos de hecho y de derecho debería de emitir esta medida cautelar, ¿no? Esa medida de carácter provisional. Deberá aportar los elementos de juicio suficientes para que provisoriamente y bajo su responsabilidad pueda dictar esta medida cautelar establecida conforme a ley, conforme a las disposiciones jurídicas. Esta decisión debe ser fundamentada y si hubiera la posibilidad de que sin su adopción no corra riesgo la eficacia de una resolución a emitir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que lo que se va a desarrollar es una infracción en relación al indebido funcionamiento de un local o de una industria que está afectando seriamente o contaminando el ambiente o un río, entonces este procedimiento sancionador que tiene por objeto la clausura definitiva de este local, el órgano sancionador podría, vía medida cautelar, ordenar provisoriamente la clausura y la suspensión de actividades de esta industria o de este comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el resultado final va a ser, el final del procedimiento administrativo sancionador, va a ser la clausura del local, ¿correcto? Y siendo la clausura del local, entonces, para asegurar precisamente eso, podría ser. O si es que la sanción dentro de este procedimiento sancionador, la sanción fuera una multa y correría el riesgo de que esta multa en su momento no se pudiera ejecutar, entonces podría dictarse una medida cautelar que asegure precisamente el cumplimiento de esta sanción a través de algún tipo de embargo, anotaciones en registros públicos, en propiedades, etc., ¿no? Entonces, ese es el objeto de la medida cautelar dentro del procedimiento sancionador. Asegurar, en base al principio de autoridad y al beneficio del interés público, que ante esta labor y esta facultad sancionadora de la administración,
proteja precisamente la resolución final, que no va a ser otra que la resolución de sanción. Es decir, este castigo que se le va a dar al administrado, se asegure el cumplimiento del mismo, para que tenga los efectos que se ha dicho, ¿no? Los efectos, por un lado, de que no vuelva a cometer este acto, y por los efectos también de dar ejemplo hacia el resto de la colectividad para que no los cometa. Entonces, concluyendo esta primera parte, diremos que la medida provisional, conocida también como medida cautelar, dependiendo de los sectores, debe ser dictada dentro de un procedimiento administrativo sancionador, dictada por el órgano que va a emitir la resolución de fondo, y que tiene por objeto asegurar la eficacia de la resolución final. La eficacia de resolución final va a estar directamente relacionada con la sanción que se pretende imponer. Hemos puesto como ejemplo 2, la clausura o el pago de una multa. Entonces, hay una importante situación dentro de esta medida cautelar, que es la vocación que tienen los procedimientos. Y en este caso, la vocación, como habíamos indicado, que tiene el procedimiento es llevar a cabo la conclusión si es que hay responsabilidad o no hay responsabilidad del administrado, y en este sentido, definir o decidir si es que se le va a imponer esta sanción en caso que le den como responsable. Y que el fundamento principal, a diferencia de lo que habíamos indicado en la clase pasada sobre las medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo general, en este procedimiento administrativo sancionador tiene como fundamento principal el interés público, la protección del interés público. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene esta medida cautelar? Esta medida de carácter provisional dentro del procedimiento administrativo sancionador. Puede darse de oficio a pedido de parte, ¿no? Hay procedimientos administrativos particulares, por ejemplo, ¿no? Procedimientos administrativos desarrollados a nivel de INDECOPI, defensa del consumidor, aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde son procedimientos doctrinariamente que harían parecer que son trilaterales, ¿no? Porque hay un denunciante, hay un proveedor denunciado y está la administración, que es la que va a resolver. Pero la ley, el Código de Protección al Consumidor, ha definido exactamente que se trata esta denuncia y este procedimiento de un procedimiento sancionador. Es decir, es un procedimiento en el cual se va a verificar la existencia o no responsabilidad de parte del proveedor. Este tercero interesado en el procedimiento tiene a su beneficio las medidas correctivas, es decir, aquellas medidas que él ha solicitado ante la denuncia. Por ejemplo, si el problema ha sido el mal funcionamiento de un televisor que ha adquirido en una empresa comercial, pues será la devolución del dinero, la devolución del televisor. Pero me refiero a esto, es que podría, en todo caso, a solicitud de este administrado, que no es parte del procedimiento, pero sí se le considera como el denunciante del mismo, podría podría solicitarte medidas de carácter provisional dentro del procedimiento sancionador de defensa y protección al consumidor. ¿Correcto? Luego, estas medidas de carácter provisional no deberían causar un daño irreparable o de difícil reparación. Este tema es hay un límite bien delgado en relación a lo que se refiere el daño irreparable, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso es importante que la administración, al momento de iniciar el procedimiento administrativo, y realizar la imputación, que es el acto administrativo más importante dentro del procedimiento administrativo sancionador, donde se indica quién podría ser el infractor, en qué circunstancias, ¿no? Se indica, aparte de la conducta infractora, se indica cuál podría ser la sanción. Y como la medida de carácter provisional tiene como objeto asegurar la eficacia, ¿ya?, de la resolución sancionadora, ¿no? Eso va a ser, ¿ya? No va a ser asegurar la eficacia de la resolución
que le va a resolver que no es responsable el administrado y que va a archivar el procedimiento. Entonces, la administración debe hacer un análisis bastante exhaustivo de este primer acto administrativo en el cual va a realizar la imputación de cargo, porque para ello va a tener que tomar en cuenta si es procedente o no una medida de carácter cautelar, de carácter provisional, ¿ya? En la que va a definir que como la eficacia es una multa, va a tener que asegurar la multa. Como la eficacia es la suspensión, va a tener que asegurar la expresión. Como la eficacia es la sanción de clausura, va a tener que asegurar por lo menos la clausura provisional o el comiso de los bienes, etc. ¿Correcto? Entonces, si es así, imagínense el cierre de un local, ¿no? En forma provisional. Y tomemos en cuenta que un procedimiento sancionador puede durar hasta 9 meses. ¿Ya? 9 meses. Prorrogar en 3 meses más. Y Morón Humida hacía la referencia también que una medida no debería durar más de 30 días. Pero imagínense un local, ¿ya? Que esté clausurado provisionalmente por 30 días. Definitivamente hay que quebrarlo, ¿no? Se quiebra el local, ¿no? Es difícil y genera definitivamente un daño irreparable. Por eso, por un lado, eso nos lleva a que debe haber un análisis adecuado del problema para no solamente la imputación de cargos, sino también para analizar claramente el desarrollo de una posible medida de carácter provisional, ya que ordene, por ejemplo, la clausura, ¿no? ¿Ya? O la suspensión de actividades, o la suspensión de una construcción, ¿no? Imagínense un edificio que está en duda si es que tiene o no tiene licencia de construcción, y si está en duda porque el administrado está alegando que él ha realizado el trámite en base a un tipo de procedimiento donde sí la ley sobre habilitaciones urbanas y licencia de construcción le permite construir mientras está realizando el trámite, pero sin embargo la administración considera que es otro procedimiento y que no está dentro de eso y que requiere obligatoriamente de la autorización previa, es decir, de la licencia. Y lo que hace la administración es iniciar un procedimiento sancionador y dentro del mismo emitir una medida de carácter provisional de suspensión de la construcción. Imagínense el tiempo y los problemas y los daños prácticamente irreparables que van a surgir en contra de este propietario de esta edificación. Entonces, es una característica, pero es una característica importante y a la que tiene que ser seriamente evaluada por parte del órgano competente para emitir esta medida de carácter provisional. Bueno, y dentro de la evaluación está que sea necesario tutelar el interés general, ¿no? La pregunta es, ¿por qué algunas administraciones abusan tanto de esta medida cautelar, ¿no? ¿Qué tan importante podría ser el clausurar un local o suspender actividades en relación al interés público, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de los sectores, determinados sectores, se establece la importancia por la afectación al interés general en el caso, por ejemplo, de seguridad, ¿no? No tiene certificado de inspección técnica de defensa civil. En el caso de temas ambientales, la protección ambiental es cuando estén, claro, contaminación ambiental o contaminación de un río. En algunos sectores que tienen que ver también con el tema de higiene, salud, sanidad, ¿no? Para proteger precisamente la salud de toda la población. O, por ejemplo, en el caso del decomiso de bienes, en algunos casos, o de artículos pirotécnicos, o que pueden causar lesiones o daños a la población. Entonces, en esos casos, por ejemplo, van a tener que evaluar, ¿no? Y equilibrar, ¿no? Dicen, bueno, sí, vamos a causar daños irreparables, pero el interés público es mucho más importante a efectos de dictar esta medida de carácter provisional que va a originar el cierre y la suspensión de actividades de este comercio, de esta industria, etcétera, ¿no? Ocurrió, creo que les comenté en la primera clase a ustedes, no recuerdo bien,
en Lima la emisión de una medida, me parece cautelar, no medida correctiva, que vamos a hacer alusión también a esta, una medida de carácter cautelar, que se inició un procedimiento sancionador en contra de un mall que había limitado el ingreso a una persona mayor, aparentemente inválida, ¿no? Con porcentaje de invalidez. Y lo que dictó es una medida cautelar de cierre del mall, ¿no? Es, para mí particularmente absurdo, ¿no? Está bien, hay un interés público en relación a que no haya discriminación, al que no se acepta, ¿no? Para eso podría estar la multa, ¿no? Pero se ejecutó una medida cautelar en la cual se cerraba prácticamente el centro comercial, ¿no? La responsabilidad había sido de seguridad de ese centro comercial. Bueno, entonces, este tema de daño irreparable, interés general, en el caso de ser evaluado y verificado de forma proporcional, habría que verificar si es tanta la posibilidad de proteger y la necesidad de proteger el interés general, el interés público, para que se pueda dictar esa medida cautelar. Por lo tanto, en la resolución que fundamenta, en el acto administrativo que fundamenta, que motiva de hecho y de derecho, debe estar correctamente fundamentado, sobre todo el interés público, ¿ya? Porque ahí definitivamente el daño va a ser irreparable, ¿no? En todo caso, de difícil reparación, como dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. También que no se afecte derechos de terceros. Este ejemplo del mall que les había indicado es eso, ¿no? Unos seguridades de un centro comercial fueron los que originaron que este señor no puede ingresar a este mall, argumentando, bueno, que el señor constantemente ingresaba, pedía dinero de mala forma a la gente, era un poco agresivo, etcétera. Pero al margen de eso, ¿no? Porque este tipo de actuaciones tienen las vías legales correspondientes, al margen de eso, se dictó una medida cautelar que no solamente perjudicó pues, a los miembros de seguridad o a la administración del centro comercial, sino a todos, ¿no? A todas las tiendas que vendían diferentes productos o ejercían diferentes servicios y definitivamente no cumplían con esta característica, que no se debe afectar derechos de los terceros. Bueno, y que se busque garantizar la efectividad de la decisión final, ¿no? Si la decisión final es una multa, pues no debería de suspenderse la actividad, no debería clausurarse, no debería ejercerse el decomiso, no debería estar directamente relacionado la medida cautelar en relación a la eficacia de la resolución final, y si es sancionadora, en relación a la sanción definitiva. Y bueno, existe el principio de legalidad también, establecido en la ley 27.444 del texto único ordenado, es decir, que la entidad debe estar facultada para dictar las medidas cautelares, pero también de tipicidad, es decir, que debe estar perfectamente delimitada. Si no es a nivel de norma nacional o general, debería ser también a nivel de norma reglamentaria, sin infringir las normas de jerarquía superior, ¿no? Entonces, a nivel de las direcciones del Ministerio de Transporte, podría generarse resoluciones ministeriales en las cuales se puedan establecer, por ejemplo, o de la gerencia de transporte interprovincial de un gobierno regional, podría establecerse algunas ordenanzas en las cuales se establezcan conductas y también modalidades o tipos de medidas cautelar para ser estas ejecutadas, es decir, debe cumplirse con este requisito de tipicidad. ¿Ok? Entonces, dos, como le indiqué en la clase pasada, nos hemos basado principalmente, bueno, hemos hecho alusión a otros tratadistas, entre la Cuesta, a García de Enterría, ¿no? En otros temas, pero en relación a esta posibilidad de haber o no audiencia previa para el dictado de medidas de carácter provisional, hemos seleccionado a Espinosa Saldaña, y a Eloy Espinosa Saldaña, al doctor Eloy Espinosa Saldaña y al doctor Juan Carlos Morón Urbina,
en relación a la necesidad o no que debe de existir en una audiencia, ¿no? Entonces, el caso de Espinosa Saldaña dice que no asume como obligatoria el dar audiencia a los interesados para poder decidir sobre una medida de carácter provisional dentro de un procedimiento sancionador. Y para el doctor Morón Urbina es recomendable en garantía de procedimiento administrativo. Dice que sí es recomendable, ¿no? Yo creo que sí sería recomendable en el caso de que hubiera precisamente este tipo de medidas cautelares que en base a la protección de interés público podrían generar un grave daño o perjuicio hasta irreparable a los administrados, ¿no? Dice, no debería ser, pero sí, importa más el interés público, y eso es un hecho claro, ¿no? Es una concepción de nuestro derecho administrativo clara, ¿ya? Y incluso de nuestra economía social de mercado, donde por encima de los intereses particulares prima el interés público, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el caso de Morón sí debería de señalarse, pero es una decisión discrecional de la administración, es decir, una audiencia para ver si se emite o no una medida de carácter provisional. Entonces, en el artículo 256 de la Ley de Proceso Administrativo General, se indica que las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad, necesidad de los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto, ¿no? Retomando lo que había indicado, un procedimiento sancionador en aplicación de la facultad o de la potestad sancionadora de la administración y en protección al interés público implica la participación de esta autoridad cuando considera que existen indicios razonables de la comisión de infracciones, es decir, que un administrado, ya ante la labor de supervisión, fiscalización o control que puede hacer la administración, ha sido identificado o indemnizado como un posible infractor de una norma, una ley, un reglamento, de una directiva, y que por lo tanto debería ser sancionado. Debe de este órgano, instructor y sancionador, debe de verificar claramente cuál es este marco legal o jurídico que ha sido infraccionado y analizarlo de una forma sistémica para ver si, por un lado, es adecuado el inicio de un procedimiento sancionador y cuál sería, en todo caso, la imputación de cargos, ¿ya? Los hechos, las conductas, las normas, etcétera, y cuál sería la norma infringida y cuál podría ser la sanción. Entonces, esto conlleva a un análisis completo por parte de esta administración y específicamente los órganos referidos para que se ajuste en el caso de ser necesario, por un tema de interés público, por un tema de eficacia en la resolución, cuando se vea en peligro, ¿no? El peligro de la demora del procedimiento que puede durar de 9 meses hasta un año, o días, y eso puede originar un perjuicio al interés público, como hemos hablado, ¿no? Temas, por ejemplo, locales que maniobran artículos pirotécnicos y puede llegar a generar una explosión importante, o locales grandes que no tienen, o discotecas que no tienen seguridad y defensa civil, ¿no? Y por lo tanto pueden ocurrir daños personales y materiales importantes, o todos personales, ¿no? Entonces debe de ajustar este índice de procedimiento sancionador, también debe ser esta posible sanción, una sanción proporcional, ¿no? La norma habla de también como uno de los requisitos la razonabilidad, ¿ya? De las sanciones, es decir, deben ser ajustadas precisamente a la posible infracción cometida. Y por lo tanto, el desarrollar esta parte inicial adecuadamente, va a llevar como segundo punto al momento que el órgano sancionador verifique, revise, analice y por último decida que es importante realizar una medida, dictar una medida de carácter cautelar, entonces lo que debería hacer es dictarla de acuerdo a la intensidad que esta amerita. Y esta intensidad está relacionada, pues, precisamente
con la eficacia de la resolución, es decir, con la sanción que se pretende dar. Por eso es que estas características de intensidad, proporcionalidad y necesidad son importantes. Sobre todo intensidad y proporcionalidad están directamente relacionadas con el inicio del procedimiento sancionador, ¿ya? Y la necesidad de las mismas están relacionadas con el interés público, ¿no? Es decir, ¿qué se pretende proteger definitivamente? ¿Qué tan importante es el interés público para proteger, para dictar esa medida cautela, esa medida de carácter provisional dentro del procedimiento sancionador? El límite, entonces, de esta medida de carácter provisional, o también denominada cautelar dentro del procedimiento sancionador, subordinar la ejecución del acto administrativo a la firmeza del mismo. Es decir, la tutela de la administración en un procedimiento administrativo sancionador en protección del interés público es importante, ¿no? ¿Ya? Y el respeto al debido procedimiento, a la situación en la cual el acto administrativo ha quedado firme y que no opere ninguna posibilidad de ningún tipo de contradicción o impugnación, y que por lo tanto tenga este acto administrativo ejecutoriedad y este mismo pueda ser ejecutado, ¿ya? Es decir, la ejecución del mismo acto administrativo dentro del procedimiento sancionador es importante, pero más importante es que llegue el momento en que se pueda dar, es decir, se está subordinando la ejecución de este acto administrativo, custodiando, protegiendo, asegurando la ejecución de este acto administrativo por encima de la firmeza que podría llegar dentro de las facultades que tiene el administrado de poder llegar a contradecir este acto administrativo. E incluso de esperar el transcurso del plazo, el término correspondiente, en el caso de una acción contenciosa administrativa, 3 meses, para que se pueda ejecutar. Si nosotros revisamos la ley del procedimiento de ejecución coactiva, vamos a ver que son títulos ejecutables aquellos respecto a los cuales ya no existe la posibilidad de interponer algún recurso, o habiéndose interpuesto ha quedado consentido, el acto administrativo es firme. Entonces, esta tesis española es interesante. Y bueno, hay una relación, ¿no? Con el derecho penal, de la posibilidad de actuar medidas cautelares también con el objeto de poder asegurar el cumplimiento definitivo de la sentencia final. Hago referencia a esa sentencia 332 que dice: la atribución de sancionar administrativamente se encuentra necesariamente limitada al respeto del derecho del debido proceso, que es el debido procedimiento realmente, ¿no? Y dentro de él a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Constituyen en consecuencia todo exceso sancionador no basado en causas objetivas ni razonables una muestra evidente de arbitrariedad y incompatibilidad del derecho del debido proceso. Entonces, yo les voy a mostrar, les voy mostrando, creo que desde ya mejor, porque creo que no hay, a veces no hay mayor tiempo. Ya les voy a mostrar algunas medidas de carácter cautelar, ¿no? Esta es una medida de carácter cautelar de carácter provisional dentro del procedimiento sancionador, que se hace a nivel del acta de inicio del procedimiento sancionador, es decir, la primera actuación administrativa es un acta, y en la misma, utilizando una tipificación de una norma donde dice el código de infracción, la descripción de la infracción, la medida de carácter provisional, clausura inmediata, y la sanción, creo que no es la manera como debe de actuarse dentro de medida cautelar, dentro de medida de carácter provisional y procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque considero que no se respeta precisamente los principios que hemos estado indicando, no se respetan las características que hemos estado indicando. Es decir, puede generar un rayo irreparable, es decir, no está debidamente sustentado, es decir, no necesariamente garantiza la efectividad de la decisión final. ¿Por qué? Porque no lo hace el órgano sancionador, sino lo hace el órgano instructor. Y a veces, en este caso, por ejemplo, específico es un procedimiento administrativo sancionador desarrollado a nivel de una municipalidad provincial, en la cual establece que
en el acta de inicio del procedimiento sancionador se puede aplicar una clausura de carácter indefinido, todavía indefinido, ni siquiera provisional, ¿no? Ya de carácter indefinido. Entonces, considero yo, como ejemplo, en este caso, que no se habían respetado estas características ni estas seguridades que existen dentro del procedimiento sancionador. Esta sentencia a la que he hecho alusión es importante porque ¿quién va a verificar que existe la proporcionalidad en esta medida cautelar? ¿Quién va a asegurar esto, ¿no? Y esto lo va a hacer la persona que va a emitir. Aparte de ello, la motivación, ¿no? En acta de inicio de procedimiento sancionador se podría motivar adecuadamente una medida indicando que el perjuicio que puede ocurrir en la afectación del interés público, es decir, el solo argumentar una norma específica de una ordenanza no le da derecho al fiscalizador para que pueda ejecutar una medida de este tipo. No es, por un lado, el órgano responsable para hacerlo, y por otro lado, no se ha evaluado adecuadamente, razonablemente, la intensidad de esta medida de carácter provisional. Entonces, en caso de la omisión, ¿no? La similitud en lo previsto en la Ley de Proyecto Administrativo General y la similitud en lo previsto en la Ley de Proyecto Administrativo General indica que se debe de dar cumplimiento a esta medida cautelar, caso contrario, la administración debe asegurar este cumplimiento de esta medida cautelar. ¿Ya? Es decir, si es que es de la actuación por parte del administrado, si es obligación de parte del administrado de ejecutar esta medida cautelar, y no lo hace, entonces es potestad o facultad de la administración hacerlo. Además, también es otra característica de la medida cautelar, si es que dentro del procedimiento administrativo sancionador, las circunstancias en las cuales ha sido dictada y los motivos por los cuales ha sido dictada esta medida cautelar varían, ¿ya? Y al variar esta medida, estas circunstancias, pues puedes modificar también las medidas cautelares, incluso levantarlas. Pueden incluso agravarse, dependiendo de la modificación incluso de las posibles infracciones que se vayan a dictar, o puede llegar a levantarse, o pueden llegar incluso a sustituirse por otras medidas. Y estas pueden ser hechas, solicitadas a solicitud de parte, ¿ya? O también de oficio si es que se verifica las circunstancias que se han sobrevenido y que por lo tanto no fueron consideradas en el momento de su adopción. Es por eso que las medidas de carácter pueden ser modificadas, o estas pueden ser, de carácter personal, pueden ser levantadas. Hay una caducidad de las medidas cautelares. Tengamos presente que un procedimiento sancionador demora de 1 a 9 meses conforme a ley, y pueden ser postergados en 3 meses más, ¿correcto? Es importante señalar este plazo porque parte de la posibilidad de que caduquen esas medidas cautelares está en que la administración no se ha pronunciado durante ese lapso, y por lo tanto la medida cautelar debería de caducar. Comparto la opinión del doctor Morón Urbina en relación a que la temporalidad o lo provisional de estas medidas provisionales, medidas de carácter provisional en los procedimientos sancionadores, son muy importantes, porque va a determinar, por ejemplo, que no deberían de durar más de 30 días, ¿no? Morón Urbina explica que para esto es importante aplicar el rango usual que tiene cualquier administración para poder absolver un escrito, una solicitud de parte del administrado.
y que, bueno, no se debería de llevar a esta extensión excesiva durante todo el procedimiento sancionador. Refiere específicamente en la parte que contempla lo que es la duración de esa medida cautelar y quería ser temporal o provisoria. No hace referencia así al tiempo del plazo sancionador, es lo que yo agrego, que no debería una medida de carácter provisional durar tanto tiempo, ¿no? Es decir, durar los 9 meses, los 12 meses, ¿no? Porque esa ya la hacen irreparable. Y por otro lado, hay una omisión de parte de la administración en la resolución de la misma. También pone fin a la medida de carácter provisional la resolución que pone fin al procedimiento. Si el procedimiento administrativo es iniciado con la imputación de cargos y durante el procedimiento iniciado se ha dictado una medida de carácter provisional y esta medida de carácter provisional además es temporal, es provisoria y debió dictarse la resolución a los 9 meses o a los 3 meses con la ampliación sustentada, entonces, y no lo hizo, omitió la administración, entonces debe caducar también la medida de carácter cautelar, de carácter provisional. Cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento o cuando haya ocurrido el plazo, de repente se ha fijado un plazo para la ejecución del mismo y no se ha realizado. Entonces también puede operar esta caducidad de la medida de carácter provisional. Bueno, ya habíamos indicado en relación a esta característica que la medida de carácter provisional opera dentro del proceso administrativo sancionador y que no debería de originar un perjuicio irreparable para los administrados. Hago también referencia a algunos casos existentes sobre medida de carácter provisional emitidas en procedimientos sancionadores, por ejemplo, a nivel de defensa del consumidor. Y termino con este ejemplo. Resulta que un señor que trabajaba en una compañía minera, habiendo terminado estoy poniendo un caso, ¿no? Una medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador por defensa del consumidor ante Indecopi. Este señor verifica, después de haber laborado en esta minera y tenía un régimen donde tenía que quedarse varios días, regresa a su casa, verifica su computadora y ve que le habían cargado una operación fraudulenta de 98.000 soles. Entonces, fue en un banco, llamémosle el BBVA, y donde él procede a remitir correos electrónicos y posteriormente a ir personalmente al banco a indicarle que él nunca ha realizado esta operación de deuda de más de 98.000 soles. A lo que ellos le dicen que sí ha sido así, porque incluso lo ha hecho a nivel telefónico y lo ha hecho de un número X. Entonces él dice, bueno, ese número no me corresponde, ustedes verifiquen mis datos y van a ver que ese número no me corresponde. Bueno, el banco le dice, bueno, nosotros no sabemos, pero ha dado todas las referencias en las preguntas que le hemos hecho, hemos dado todas las referencias para que pueda verificar su identidad y usted ha sido el que ha hecho no, pero él dice, yo no he sido. Bueno, la discusión está previa en relación a este reclamo que le hacen de este banco, pero el banco no le hace mayor caso. Es más, él pide copias de las grabaciones telefónicas y de todos los datos que pudiera obtenerse para él poder justificar que él no había sido. El banco llega a darles estas grabaciones telefónicas y bueno, él procede a hacer una pericia antes de acudir ante Indecopi, puede hacer una pericia para verificar si es su voz o no es su voz, procede también a hacer algunas anotaciones en relación a que no era su correo electrónico, no era su celular, y sobre todo también que las preguntas que le habían realizado a él eran muy vagas y muy simples, ¿no? ¿Cuál es su DNI? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vive? ¿No? Entonces, definitivamente eso no llevaba ningún tipo de seguridad por parte del banco a realizar ese tipo de transacción. No logra él solucionar ningún problema ante el banco en la vía previa
y procede directamente procede posteriormente, mejor dicho, a hacer la denuncia por el deber de idoneidad, principalmente por no haber realizado las labores de seguridad en esas transacciones financieras por parte del banco, y pide, por un lado, que se deje sin efecto esta cobranza, ¿no? Desaparezca esa deuda que existe, inclusive había sido publicado a nivel de Infocor, derivado de esta información a nivel de Infocor, y bueno, pide varias medidas correctivas, ¿no? Que no se le siga cobrando, que desaparezca esta deuda dentro de su récord de deuda, que retiren o que manden una carta a Infocor para que retiren su nombre, y el INDECOPI, ¿no? La Comisión de Defensa del Consumidor, Protección y Defensa del Consumidor, procede a emitir su primera resolución. Ya, prácticamente paralelamente, en otro escrito, el administrado denunciante procede a solicitar una medida cautelar. La medida cautelar en el cual, mientras se desarrolla el procedimiento administrativo sancionador, objeto del mismo, ante la Comisión ante la Comisión de Defensa del Consumidor, y hasta la última instancia, procede el banco a emitirse, se emite la medida cautelar donde suspenda cualquier acción de cobro de este monto, precisamente porque era el monto que estaba siendo objeto de esta denuncia por el deber de idoneidad ante Indecopi. Es así que Indecopi emite la resolución correspondiente, en la cual, pido que tomen atención, es un ejemplo sobre estos procedimientos administrativos sancionadores a nivel de Indecopi, emite la resolución siguiente y dice: declarar fundado el pedido de medida cautelar de no innovar, solicitada por el señor Luis Alberto Paz Quispe, mediante el escrito número tal, en consecuencia ordenar al Banco BBVA como medida cautelar principal que suspenda la cobranza indebida que viene realizando hasta que termine el procedimiento administrativo, y de manera accesoria las siguientes, es decir, accesoriamente las siguientes medidas también: se abstenga de remitir documentos de cobranza o utilizar métodos coercitivos a fin de realizar el cobro antes señalado, hasta que termine el presente procedimiento. Se abstenga también el banco de oficiar a las centrales de riesgo sobre la condición de moroso en la que se encuentre debido a la cobranza debida hasta la expedición de la resolución final. Este señor también solicitó otra medida cautelar de no innovar, que era suspender cualquier acción judicial de cobranza. Esta medida no fue aceptada por Indecopi, y que para no proceder, por lo tanto, no suspendió cualquier acción de cobranza de tipo judicial. Bueno, y lo argumenta principalmente porque ya no es un fuero o competencia de Indecopi en relación a esto, y que podría negar cualquier derecho de la entidad financiera a acudir ante la administración judicial, y que la administración judicial va a verificar el mejor derecho, ¿no? Bueno, entonces, esto es todo lo relacionado que les quería comentar sobre medida cautelar. Hemos tenido este ejemplo a nivel de una municipalidad, en la cual el posible infractor tenía un certificado de inspección de técnica de defensa civil, pero que no había sido de satisfacción de los fiscalizadores. Consideraban ellos que había una pequeña diferencia entre el metraje real que existía en el local. A ver, puntualizo un poco más el caso. Acuden unos fiscalizadores ante un local, de centro de esparcimiento y diversión. Le piden el certificado de defensa civil, y él enseña un certificado de defensa civil donde existe un área de 432 metros cuadrados. Ellos hacen la medición del local y no tenía 432, sino tenía 390 metros cuadrados, es decir, hay una diferencia de 42 metros cuadrados.
ellos indican que no coinciden y por lo tanto ese certificado no vale. O sea, el fiscalizador, por eso digo que es absurdo que un fiscalizador tenga esa potestad enorme de poder dictar una medida de carácter provisional en un proceso sancionador. Entonces él dice no coinciden y que por lo tanto no vale, ¿no? El descargo por parte del propietario del local fue simple, ¿no? Le dijo, mire, lo que pasa es que hay áreas comunes. Entonces, áreas comunes con propiedades que no tienen ningún negocio, ninguna actividad comercial, y que cuando vinieron los técnicos de la municipalidad me dijeron de que debería ser de área común también considerarla. Pero mi propiedad es 390 metros cuadrados, pero las áreas comunes en total con las áreas comunes son 432. No entendió eso el fiscalizador y bajo un criterio totalmente arbitrario, fuera de lugar, procedieron primero, a iniciar el procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? A indicar que la infracción era por no tener certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil, el ITSE, vigente, y por otro lado, y le dijeron que la sanción era 50% de la UIT y la clausura definitiva y la revocatoria de licencia. Por un lado, habían 3 posibles sanciones que se podían dar, y por otro lado, se ejecuta como medida de carácter provisional, pero de indefinida, la clausura inmediata, ¿no? Entonces, yo, si es que ustedes me permiten y si han estado atentos a mi explicación, me gustaría, por favor, que me indiquen qué piensan en relación a esta medida de carácter provisional dentro de este procedimiento administrativo sancionador. ¿Están presentes? Entonces pregunto, no sé si José Alonso, Cristian, Nilton o Manuel podrían opinar al respecto de este caso. Si no lo han escuchado, lo puedo volver a mencionar. Cristian, Nilton, Manuel. Bueno, Lorena, Marco, José Talavera, alguno por favor, estuviera presente. Elvia, Julia, Juan Carlos, Orlando. ¿Ninguno? Bueno. Entonces, me dejan a mí tener que hacer referencia a esto. Entonces, el caso era que los fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, autorizados por una ordenanza a poder ejecutar medidas de carácter cautelar, medidas provisionales de procedimiento sancionador, procedieron a acudir a un local donde el local tenía una licencia de funcionamiento y tenía un certificado de inspección técnica de defensa civil, el ITSE. Y este certificado discrepaba el área real del local versus el certificado. Los fiscalizadores, bajo su concepto, dijeron que no tenía en todo caso el certificado adecuado. Le desconocieron el certificado y procedieron a iniciar procedimiento administrativo sancionador. En la misma acta de inicio de procedimiento sancionador, indicaron todas las referencias iniciales, dónde se ha personado, quiénes fueron, quién es el administrado, etcétera, etcétera. Pusieron los motivos y el motivo específicamente era el hecho de que no tenía el certificado de inspección de técnica de defensa civil vigente. Y la sanción, le dijeron, la posible sanción eran 3, ¿no? La multa, la revocación de la licencia y la clausura definitiva. Como sanción,
y como medida de carácter provisional dentro del proceso sancionador, conforme a la norma, a la ordenanza correspondiente, era la medida de clausura inmediata e indefinida hasta que dure el procedimiento administrativo correspondiente, o peor aún, decía, hasta que presente el certificado de defensa civil, que ya lo había presentado. En este caso, ha operado varios errores, ¿no? Características que debe tener el procedimiento sancionador. Primero, de que no debe ser el órgano instructor. Segundo, que no puede generar un daño irreparable. Tercero, que debe estar debidamente fundamentado y argumentado. Cuarto, que debe ser proporcional. Quinto, que debe conllevar a la decisión final. O sea, ¿cuál era el interés público a proteger? Era el cuidar de la salud y proteger a las personas que iban a ese local, ¿no? La seguridad personal. Pero bueno, nada de esto fue respetado. Ni la razonabilidad, ni el debido procedimiento. Es decir, hubo varias vicios de nulidad de esta acta de carácter provisional. Bueno, entonces, creo yo, si está presente la persona que está representando a la red nacional, si puede estar presente para poder dar por finalizada la clase. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias entonces por su excelente ponencia. Muchísimas gracias a los participantes del día de hoy por su asistencia. Nos encontramos entonces en una próxima sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos, adiós. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.